Buenos días, estimados alumnos. Los saluda el ingeniero Cipión, profesor. En esta oportunidad, la parte que vamos a seguir enseñando, vamos a tratar detenidamente el sobreancho y la longitud de transición de Peralta. La vez pasada, en la clase anterior, ya les dije que tenían que tener los conceptos definidos y claros respecto a qué cosa es una rasante y qué cosa es una subrasante. ¿Ok? ¿Qué es una rasante y qué es una subrasante? Lo que estamos enseñando ahora, que es peralte sobre ancho, está diseñado a nivel de rasante. Rasante quiere decir la cota terminada de la carretera. ¿Ok? Se va a tratar el sobreancho, que es una parte elemental. Como me dijo a mí cuando yo era estudiante, un profesor, esto es tan fácil que hasta un arquitecto lo puede entender, ¿no? Así es, recontra fácil. Sobreancho es, como su nombre lo indica, es un ancho adicional que se coloca en la carretera cuando los vehículos entran a una curva. Ya el ingeniero Martínez le explicará por qué. Y la otra parte que es importante que se va a tratar ahora es la transición del peralte. Ya saben lo que es el peralte, es la sobreelevación de la parte externa de la carretera cuando se ingresa a una curva. ¿Por efecto de qué? De la velocidad directriz y la fuerza centrífuga. O sea, cuando se eleva el borde exterior, se trata de absorber esa fuerza, absorber la fuerza y en el carro no se salga fuera del radio de giro. Ese peralte tiene un valor total, pero comienza a crecer a lo largo de una transición de peralte. Hay una teoría respecto a eso que ustedes deben tenerla clara, deben tenerla perfectamente clara. Estoy viendo que cada día los alumnos no llegan temprano a clase. Me preocupa y preocúpense también porque el examen final voy a tomar esto. Sobreancho, peralte, ¿ok? Esos son los temas más importantes que tratarán tanto a nivel de final como a nivel de sustitutorio. Presten atención, los dejo con el ingeniero Martínez para que haga los detalles de lo que he conversado.
Estimados alumnos, muy buenos días. A ver, quisiera saber si se me escucha o no, por favor. Sí, se escucha, ingeniero. Se escucha. Buenos días. ¿Alguien me podría confirmar si se me escucha? Sí, ingeniero, sí se escucha. Aló, aló. Sí, ¿verdad? Ya bueno. Cualquier cosa, por favor, mediante el chat, todos van a contestar presente, ¿de acuerdo? Voy a llamar listo. Aire artesano. Álvarez Velázquez, por favor, en el chat, ¿de acuerdo? Apásame estas. Bizarro Otarola. Presente, ingeniero. Áñez Gago. Bizarro presente. Cabanillas Coaquira. Cisneros Barrientos. Díaz Reyes. Guamán. Iparraguirre Velázquez. Izuguaylas Aguirre. La Chira Flores. Lazo Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Linares Suico. Presente, ingeniero. Buenos días. Lizárraga Chávez. Ingeniero, disculpe, Linares presente, Loarte ingeniero. Cos. Ingeniero, disculpe, Lazo presente. Martínez López. Martínez presente, ingeniero. Mejía Velarde. Mendoza Arévalo. Martínez presente, ingeniero. Buenos días. Mendoza Arévalo. Miguel Zulca. Por favor, escriban en el chat. Muñoz Burga. Neira Oncoy. Presente, ingeniero. Palacios Jiménez. Puma Quispe. Rivera Alfaro. Ronceros Ponce. Rosales Calderón. Sicos Cama. Silipú Bedriñana. Tarazona Cisneros. Trujillo Quispe. Villalba Alifonso. Villanueva Farfán. Bien, a ver. Aire Artesano. Álvarez Velázquez. Bizarro, creo que está por ahí. Cabanillas Coaquira. Cisneros Barrientos. Díaz Reyes. Guamán. Iparraguirre. Izuguaylas. Lizárraga Chávez. Mendoza. Miguel Zulca. Palacios Jiménez.
Puma Quispe, Rivera Alfaro, Ronceros Ponce, Rivera presente, ingeniero. Silipú Bedriñana, Tarazona, Cisneros, Lupo presente, ingeniero. Tarazona y Villanueva. Bien. Ingeniero Cabanillas presente, disculpe. A ver, alumnos. Ya. Cualquier consulta, por favor, a través del chat. Tengo problemas con el audio. ¿De acuerdo? Me escriben cualquier consulta en el chat. A ver, la clase pasada nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Y el ingeniero Apaglia como que también abordó un poco este tema, pero hoy día vamos a aclarar algunas cosas y sobre todo profundizar, ¿no?, en cuanto a los conceptos, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que la transición de peralte a bombeo es el tramo justamente en donde pasamos de tener una sección en tangente a una sección en curva, ¿no? Habíamos dicho que en tangente teníamos la inclinación del bombeo, es decir, la calzada, específicamente cada carril tiene una inclinación igual al bombeo, y en curva la inclinación es igual al peralte, ¿no? Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, aquí saliendo de una curva, vamos a pasar de peralte a bombeo. Pero si estamos ingresando a una curva, como aquí, por ejemplo, ¿no?, está el bombeo, entonces vamos a pasar de bombeo a peralte, ¿verdad? Entonces, esto se debe desarrollar en un tramo, en una cierta longitud. A esa longitud se le llama longitud de transición. ¿De acuerdo? Esa longitud de transición se desarrolla ya sea una parte en la tangente o una parte en la curva, o se desarrolla todo a través de una curva de transición. ¿Estamos? Entonces, existen dos formas de desarrollar esta transición de bombeo a peralte y de peralte a bombeo. Una es a través de un tramo en donde una parte se va a desarrollar en la tangente y la otra parte se va a desarrollar en la curva circular. Pero hay otra manera en la que esta transición se desarrolla completamente en una curva de transición. Entonces, vamos a identificar o diferenciar en qué momento uno desarrolla la primera teoría, ¿no? Y en qué momento uno desarrolla la segunda teoría en cuanto a la curva de transición. Y aquí nos mencionan, ¿no?, la norma. La transición del bombeo a peralte o del peralte al bombeo. ¿Por qué? Porque en una curva, lo mismo, ¿no?, la misma situación que tenemos al ingresar a la curva, ¿de acuerdo? La misma situación que tenemos cuando ingresamos a la curva, ¿no? Lo que pasa al inicio, o sea, en el tramo de transición, desde el PC, ¿no?, cuando se ingresa a la curva, va a suceder lo mismo en la salida.
¿de acuerdo? Porque las curvas horizontales son curvas simétricas, entonces, porque son curvas de un mismo radio, ¿no? Eso quiere decir que lo mismo que pasa al ingreso va a pasar a la salida. Entonces, si hay una longitud de transición en donde pasamos del bombeo al peralte, ¿no? Al peralte, esa misma longitud se va a dar cuando pasamos del peralte al bombeo. ¿Estamos? Pero aquí vamos a marcar una diferencia, ¿no? Dice, cuando la curva circular no tiene espirales de transición, ¿de acuerdo? Se seguirá lo normado en el tópico de proporción del peralte a desarrollar en tangente, ¿no? Para pasar del bombeo al peralte, se guiará la sección sobre el eje de la corona. Entonces vamos a explicar esto. La longitud de transición se va a desarrollar de dos maneras. La primera, que es la general o la normal, ¿no? que se ejecute a través de la curva de transición. Eso es lo general, ¿no? Sin embargo, existe otra metodología, ¿no? En donde la longitud de transición se va a desarrollar como una proporción en tangente y una proporción en la curva. Entonces, hay dos formas de desarrollar esta transición de bombeo a peralte. Uno es con curva de transición y otro es en donde una proporción del peralte se va a desarrollar en la tangente, proporción del peralte, vamos a poner acá del peralte, se va a desarrollar en tangente y el resto se va a desarrollar en curva. Y lo que vamos a explicar en estos momentos es esta metodología de desarrollo de bombeo a peralte, en primer lugar, ¿de acuerdo? En la siguiente clase vamos a ver la curva de transición. Entonces, ¿cuándo se va a dar este tipo de desarrollo y cuándo se va a dar este tipo de desarrollo, ¿no? Justamente en la tabla 302.11a vamos a identificar en qué momento vamos a usar curva de transición y en qué momento debemos desarrollar el peralte a través de una proporción en la tangente y una proporción en la curva. Y miren, la norma nos dice que para radios circulares límites, ¿no? Que permiten prescindir de la curva de transición, es decir, no usar curva de transición para el desarrollo de peralte bombeo. Lo que esta tabla nos indica son esos radios límites en donde mayores a estos radios, ¿no? Para radios mayores o iguales a los indicados en esta tabla, vamos a usar esta teoría, la de proporción del peralte en tangente y en curva. ¿De acuerdo? Repito, lo que nos indica claramente esta norma es que para radios mayores o iguales a los indicados en esta tabla, no se va a usar curva de transición para el desarrollo de peralte a bombeo o para la transición, ¿no? de peralte a bombeo. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, estamos diseñando una carretera con una velocidad de 50 kilómetros por hora y tenemos un radio horizontal, y desde aquí les vuelvo a repetir, ¿no? Aquí les vuelvo a repetir que cada curva se diseña de manera independiente. No se diseña cada curva, una curva que sirva para todo el tramo. No es así. Cada curva es independiente porque cada curva va a tener un determinado peralte. Eso debe estar bien claro. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, curvas
que superan, o mejor dicho, curvas menores a 225 kilómetros por hora, perdón, 225 metros. Si tenemos curvas con radio menores a 225 metros, eso quiere decir que el desarrollo de la transición de bombeo a peralte o de peralte a bombeo se va a desarrollar con la curva de transición. ¿Estamos? Pero si yo, para una velocidad de diseño de 50, ¿verdad?, tengo radios mayores o iguales a 225, quiere decir que el desarrollo de la transición de bombeo a peralte o de peralte a bombeo lo voy a desarrollar con la teoría de proporción del peralte en tangente y en curva. ¿Estamos? Entonces, que quede claro eso. Entonces, lo que vamos a desarrollar es esta segunda teoría, ¿no? La proporción del peralte a desarrollar en tangente. ¿Qué nos quiere decir? Cuando no existe curva de transición, ¿no?, de radio variable en la tangente y la curva circular, se desarrollará una parte del peralte en la recta y otra en la curva, ¿no? Lo que dice que no hay curva de transición porque la curva de transición tiene un radio variable, por eso menciona aquí, ¿no? O sea, ya cuando vemos vamos a ver la siguiente semana la teoría de la curva de transición. Eso es la curva de transición en una espiral, es una eclotoide, ¿no? Y geométricamente es de radio variable, no es de un radio constante como una curva circular. Entonces, la curva de transición se va a desarrollar entre la tangente y la curva circular, ¿no? Y eso más claramente lo vamos a ver en la siguiente clase, pero les anticipo o les menciono que la curva de transición es de radio variable. Entonces, lo que nos dice aquí, que si no hay curva de transición, ¿no?, y ya sabemos cuándo no hay curva de transición, cuando tenemos radios mayores a los indicados en esta tabla, ¿no? Entonces, nosotros debemos desarrollar la transición del bombeo a peralte de la siguiente manera, que una parte del peralte se va a desarrollar en la recta, es decir, en la tangente, y la otra parte del peralte se va a desarrollar en la curva. Ojo, lo que nos quiere decir esta teoría es que el peralte se va a desarrollar una parte en la tangente y la otra parte en la curva. Ojo, curva circular horizontal, ¿no?, por si acaso, no vayan a pensar en la curva vertical. Curva circular horizontal. Ahora, ¿qué proporción del peralte se va a desarrollar en tangente? Justamente la tabla 304.07 nos indica esa proporción a desarrollar en tangente. Por ejemplo, y esto depende del peralte, ¿no? Depende del peralte. Como sabemos, cada curva horizontal tiene un peralte. Vamos a la tabla y tenemos que identificar en qué rango estamos, ¿no?, para saber cuál es la proporción del peralte a desarrollar en tangente. Una proporción mínima es cuando el peralte es menor a 4.5%, ¿no? Para este caso, cuando el peralte es menor a 4.5%, la proporción del peralte a desarrollar en tangente es 0.5 de P. Esa es la proporción, es decir, el 50% del peralte. Vamos a poner un ejemplo, a ver. Si nuestro peralte, para este caso, vamos a ponerle 4%, quiere decir que en la tangente, ¿no?, en la tangente se va a desarrollar, ¿qué porcentaje? La mitad, ¿no? El 50%, es decir, el 2%. Y el otro 2%, ¿dónde se va a desarrollar? En la curva. ¿De acuerdo? En la curva se va a desarrollar el otro 2%. ¿No?
Una proporción normal es cuando el peralte está entre 4.5 y 7. Para una proporción normal, ¿no? La proporción del peralte a desarrollar en tangente es el 70% o 0.7 de P. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro peralte, por ejemplo, es el 5%, a ver, y quiero que me ayuden. Si nuestro peralte es igual al 5%, en el chat, por favor, ayúdenme. ¿Qué porcentaje, a ver, se desarrollaría en tangente y qué porcentaje se desarrollaría en curva? A ver, ustedes en el chat. Muy bien, ¿no? En tangente se va a desarrollar 3.5%, ¿no? Y aquí se va a desarrollar 1.5%. O sea, ya como porcentaje, ¿no? Como porcentaje, es decir, hasta... ¿Qué quiere decir esto? A ver, que una parte se va a desarrollar en la tangente y una parte en la curva. Quiere decir, miren, si nosotros tenemos aquí la curva y aquí tenemos el tramo tangente, esto es nuestro PT y esto es nuestro PC, ¿de acuerdo? Quiere decir que, por ejemplo, para una proporción normal, ¿no? Hasta el PC se tiene que desarrollar el 70% de P. 70% del peralte, ¿no? Para una proporción normal, ojo. Y el otro 30% se va a desarrollar en la curva, pues dentro ya de la curva. Eso quiere decir, si el 30% de mi peralte sería 1.5 para el caso del ejercicio, ¿no? De que mi peralte es igual a 5. El 70% en tangente sería 3.5. Quiere decir que cuando yo esté en el PC, cuando yo haya llegado al PC, yo debería tener una inclinación, es decir, mi calzada debería tener una inclinación igual a 3.5%. ¿Por qué? Porque es el 70% de mi peralte. Y cuando llegue a este punto, a esta progresiva, yo debería ya completar el otro 30%, ¿no? Es decir, subir 1.5% para llegar a tener mi peralte igual a 5%. Quiere decir que yo en este punto voy a completar mi peralte completo, ¿no? De eso se trata, de que una parte lo voy a desarrollar en tangente y la otra parte lo voy a desarrollar en curva, ¿de acuerdo? Y lo mismo que pasa al ingreso va a pasar a la salida, igualito va a pasar aquí. Aquí sería el 70% de mi peralte y aquí sería el 30% de mi peralte, ¿de acuerdo? Así estamos. Lo mismo. Y lo que se va a determinar es esta longitud. Esta longitud de transición es lo que nosotros debemos determinar. ¿Cuánto debería ser para que nosotros pasamos de bombeo? Porque en este punto tenemos bombeo, en este punto tenemos bombeo y en este punto ya tenemos peralte, ¿no? Entonces esa longitud deberíamos determinar. Y justamente esa longitud se divide igual que el peralte. Un 30% de esa longitud va a estar en la curva y un 30% de esa longitud va a estar en la tangente, ¿no? Es decir, la misma distribución
o la misma proporción del peralte le va a corresponder a la longitud de transición. ¿Estamos? Ahora, cuando una proporción máxima es cuando el peralte es mayor a 7. Y en este caso la proporción es que en la tangente se desarrolle el 80% del peralte, ¿no? Y en la curva el 20%. ¿De acuerdo? Entonces, creo que está claro, ¿no? Lo que debemos saber o conocer previo a determinar qué proporción del peralte debo desarrollar en tangente es obviamente conocer mi peralte, pues, ¿no? Debo conocer mi peralte. Y ustedes ya saben cómo determinar el peralte. El peralte depende de la velocidad de diseño, depende del radio y depende de dónde está ubicada mi carretera. Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, porque lo que vamos a ver a continuación merece mucho de su atención y de su participación. Ojo, pero creo que ya están en las condiciones de entender la siguiente gráfica. Justamente aquí vamos a determinar la longitud de transición. ¿De acuerdo? Aquí vamos a determinar cuál sería la longitud de transición, ¿no? La variación del peralte requiere una longitud mínima, de forma que no se supere un determinado valor máximo, no se supere un valor máximo de la inclinación de cualquier borde de la inclinación que cualquier borde de la calzada tenga con relación al eje de giro del peralte. ¿De acuerdo? Entonces, debe haber una inclinación máxima del borde de la calzada respecto al eje de giro, ¿no? En este caso, el eje de giro normal o general que se usa es el eje de la calzada. ¿De acuerdo? El eje de la calzada va a ser nuestro eje de giro general. ¿De acuerdo? Hay algunos casos excepcionales en donde el eje de giro, por ejemplo, es un borde de la calzada, ya sea derecho o izquierdo. Y aquí vamos a entender justamente y diferenciar eso. ¿Estamos? Debemos diferenciar los bordes. Miren, este va a ser mi eje. Y aquí yo voy a tener primero una sección en tangente, porque tengo bombeo, y una sección, aquí voy a tener una sección en curva. Pregunto, ¿no? Pregunto. Vamos a hacerlo bien, porque si no, otra vez se presta a confusión. Ahí está, ¿no? Pregunto, a ver. Nosotros ya sabemos que las secciones transversales son cortes, ¿no? Y esos cortes son cortes transversales en dirección hacia de menor progresiva a mayor progresiva, ¿no? Ese es el sentido del corte que tenemos que hacer. Y por eso esto es nuestro lado derecho y esto es nuestro lado izquierdo. Siempre va a ser así, ¿no? Cuando hacemos cortes transversales, este va a ser nuestro lado derecho y este va a ser nuestro lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva, esta sección que está en curva, ¿hacia qué lado gira? ¿No? ¿Hacia qué lado es el sentido de esta curva? Hacia el lado, a ver, hacia el lado derecho, ¿verdad? Es decir, hacia este lado, ¿no? Está girando hacia el lado derecho. Si está girando hacia el lado derecho, muchachos, quiere decir que este extremo va a ser mi borde interior y este extremo es el borde exterior. ¿De acuerdo? Ojo, esto, lo que estamos desarrollando, ¿no? La transición de peralte bombeo, es netamente para la calzada, no para las bermas. Las bermas, sabemos ya cuáles son sus inclinaciones, ¿no? Tanto en bombeo, en tangente, como en curva. En ese cuadro que lo hemos analizado la clase pasada,
Ahí están las inclinaciones, ¿no? Su transición de la berma es lineal, progresiva. En cambio, la transición del bombeo, en cambio, tiene es algo especial, ¿no? Es algo especial, no es lineal en todo el tramo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo acá es netamente la calzada. La berma se comporta de una manera distinta, ya vista en el cuadro o en la figura, ¿no? Lo hemos analizado en la clase pasada. A ver, eso quiere decir que si mi curva es hacia la derecha, esto sería mi borde interior, mi borde exterior. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces, para este análisis también, este extremo va a ser mi borde interior y este extremo va a ser mi borde exterior. Estamos. Ahora lo que vamos a analizar es el giro que hace cada carril. ¿De acuerdo? El giro que hace cada carril para identificar dónde será la inclinación máxima o cuál de los carriles hace un mayor cambio en su inclinación. Con eso vamos a determinar la longitud de transición. Para eso lo que vamos a hacer es trazar una línea horizontal justamente a la altura del eje, ¿no? De la calzada, ¿de acuerdo? El eje de giro. Nuestro eje de giro en este caso es nuestro eje de la calzada, ¿no? Porque es el caso más general. Y entonces aquí yo les pregunto, vamos a ver el carril derecho. ¿Qué pasa en el carril derecho? Este es el eje, ¿no? Este es el eje. ¿Ya? ¿Qué pasa en el carril derecho? En el carril derecho, miren, tenemos que el borde interior en la sección en tangente tiene una inclinación igual al bombeo, pero en curva tiene una inclinación igual al peralte. Estamos. Esta línea horizontal que yo he trazado, que pasa por el punto, lo que nos va a definir son sectores en donde vamos a tener pendientes positivas o desniveles positivos, o vamos a tener pendientes negativas o desniveles negativos, refiriéndome a pendiente como pendiente transversal, ¿no? De la calzada. Quiere decir que aquí todo lo que está arriba va a ser positivo, arriba de esta línea, y todo lo que está abajo va a ser negativo, ¿de acuerdo? Todo lo que está arriba, por ejemplo, para esta sección va a ser positivo, y todo lo que está abajo para esta sección va a ser negativo. ¿Estamos? Negativo. Entonces, yo pregunto, estamos analizando el carril derecho. En el carril derecho yo tengo mi bombeo, ¿no? O sea, en tangente está el bombeo. Vamos a analizar la transición así, ¿no? De bombeo a peralte. Para pasar de bombeo en el carril derecho a peralte en el mismo carril, mira, en el carril, lo que yo estoy haciendo es pasando de una pendiente negativa a otra pendiente negativa. Entonces, esto algebraicamente sería así, ¿no? Menos bombeo, la diferencia, ¿no? Menos peralte. ¿De acuerdo? Para el carril izquierdo, perdón, derecho. Entonces, esta es la variación, ¿no? ¿De acuerdo? La variación que tiene el carril derecho. Pasa de menos bombeo a menos peralte. Esa es su variación total. Pero si analizamos el carril izquierdo, y miren, vamos a hacerlo numéricamente para que se den cuenta, ¿ya?
y no estemos hablando en el aire. Vamos a suponer que el bombeo es igual al 2% y nuestro peralte es igual, a ver, para que sea una proporción normal, sería 4.5 a 7, ¿no? Sería 6% o 5%. Entonces nuestro peralte sea igual a 5%. Si nosotros hacemos ese cálculo, menos bombeo, ¿no? Menos bombeo, menos peralte, sería menos 2, menos 5, ¿no? O sea, sería 7, y 7 menos 2, 5. No, perdón, sería 5, 5 menos 2, 3, ¿no? 3, o sea, la variación es 3%. ¿De acuerdo? Lo que, es decir, esta calzada va a sufrir una variación del 3%, porque está en menos 2 y va a pasar a ser menos 5, ¿no? Entonces, una variación del 3%. En cambio, el carril izquierdo, miren, ¿ah? ¿Qué pasa con el carril izquierdo? Yo tendría menos bombeo, y el peralte, ¿qué es? Positivo, ¿sí o no? Tiene una inclinación positiva, entonces menos peralte, ¿no? Menos bombeo, menos peralte. ¿De acuerdo? Entonces sería, vamos a hacerlo así, porque sería en sí la variación final, ¿no? Sería la variación final, al final, como tiene inclinación peralte menos el bombeo menos B, ¿no? Porque la variación sería el estado final menos el estado inicial. Tengo peralte es 5%, menos el bombeo, ¿no? Porque acá es negativo. En esta parte el bombeo es negativo. Entonces, si yo opero esto, me saldría 7%. ¿No? 7%. ¿De acuerdo? 7%. ¿Esto qué quiere decir? Que ¿dónde se da la mayor variación de inclinación? ¿En el carril derecho o en el carril izquierdo? ¿Dónde creen? El carril izquierdo, pues claro, porque el carril izquierdo sufre una mayor variación, ¿no? Numérica, ¿no? Una variación numérica, porque miren, va a pasar de una sección que está en bombeo, ¿no? Acá, y mira, va a ser toda esta transición, o sea, todo este cambio. En cambio, el carril derecho, en su mismo lado, ¿no? O sea, en este caso, una pendiente negativa, simplemente va a pasar a ser más negativa, ¿no? Más negativa. En cambio, el carril izquierdo sufre una mayor variación. Lo mismo sería para una curva en el sentido contrario, ¿no? Nada más que ahí ya el que variaría más o el que tendría una mayor variación de pendiente sería el carril derecho, ¿no? Para una curva a la izquierda. Pero el análisis es el mismo. Entonces, si nosotros queremos determinar la longitud de transición, debemos analizarlo con el carril que sufre mayor cambio, no con el que sufre menor cambio, sino con el carril que sufre mayor cambio. Por eso, miren, para determinar la longitud de transición del peralte, vamos a usar esta ecuación. ¿De acuerdo? En donde el análisis se hace con el carril que sufre el mayor cambio. ¿De acuerdo?
La longitud de transición se determina de la siguiente manera. Peralte final con su signo. Ya hemos visto que el peralte final es la inclinación que va a tener al final. Por eso, si ustedes hacen el análisis, por ejemplo, aquí nosotros hemos hecho el análisis de bombeo para pasar de bombeo a peralte. Si se hace el análisis para pasar de peralte a bombeo, va a ser el mismo. El carril que sufre el mayor cambio justamente es el que pasa de bombeo negativo a peralte positivo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No importa si estamos analizando de bombeo a peralte o de peralte a bombeo. Por eso aquí menciona, ¿no? El peralte final es la inclinación del carril que va a tener el carril en el análisis final. En este caso es igual a nuestro peralte. El peralte inicial con su signo es la inclinación que tiene la sección, o en este caso el carril, en la sección inicial. En nuestro caso es el bombeo. Entonces aquí es el peralte y aquí es el bombeo con su respectivo signo. Por eso, si nosotros hacemos esta diferencia, la que mayor se da va a ser esta, ¿no? La que mayor se da va a ser esta. Estamos. Entonces nosotros tenemos que analizar con la situación en donde tenemos el mayor cambio. ¿De acuerdo? Entre IP máximo. ¿Y qué es IP máximo? ¿No? Es la máxima inclinación que debe tener un borde de la calzada respecto al eje de giro. Y este IP máximo se determina con la siguiente expresión, ¿no? IP máximo es igual a 1.8 menos 0.01 de B, que es la velocidad de diseño. Estamos. Entonces, si hacemos un ejemplo numérico, vamos a asumir que nuestra velocidad es 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto sería el IP máximo? A ver, por favor, colaboren. Para que luego nosotros hallemos nuestra longitud mínima de transición. Sabiendo también otro dato, que nuestro ancho de calzada, por ejemplo, es de 660. ¿De acuerdo? 660. Vamos a poner el ancho de calzada igual a 660. Bueno, en este caso vamos a ponerle 720. ¿Ya? 720. Ya. ¿Por qué? 1.2. El IP máximo es 1.2. Ya, muy bien, 1.2. 1.2. Sí, pues 1.2 que es porcentaje, por si acaso, ¿no? Por eso es inclinación. 1.2%. ¿De acuerdo? 1.2%. Vamos a considerar un ancho de calzada de 7 metros 20. ¿De acuerdo? Y entonces, para determinar la longitud mínima de transición, necesitamos el peralte final, que es nuestro peralte, ya sabemos, es el 5%, como dato, y nuestro peralte final es 2%. Pero dice con su respectivo signo. Entonces, este es positivo, porque es positivo aquí, ¿no? Ya hemos visto que el carril izquierdo es el que más varía. Y aquí es negativo, ¿no? Este es negativo. Estamos. B es la distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte. En este caso, B es la distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte. ¿Qué quiere decir? La mitad de nuestra calzada. Bueno, si nuestra calzada es 7 metros 20, cada carril sería 3.60 metros. Eso quiere decir que B es igual a 3 metros 60. B igual a 3 metros 60. A ver, calculemos entonces peralte final 5%, positivo 5%, menos peralte inicial, es el bombeo, menos 2%, entre
inclinación máxima es 1.2% por 360, ¿no? Que es el ancho del carril, ¿no? Porque nuestro eje de giro es nuestro eje de la calzada. A ver, ¿cuánto sería la longitud mínima? Bueno, muchachos. A ver, por ahí dicen 21. A ver, vamos a poner 21. No sé si lo ha redondeado ya o es el exacto. Si es 21 metros, quiere decir que como mínimo nosotros debemos usar ese valor, ¿no? Debemos usar ese valor. Entonces, lo que se recomienda es usar valores mayores, no muy al límite, ¿no? No muy al límite. Ojo, si es que se tenga espacio, ¿no? Si es que se tenga espacio, en este caso espacio topográfico, de acuerdo, ¿no? Si el terreno lo permite, ¿no? Yo, por ejemplo, o lo común es usar múltiplos siempre de 5 metros, ¿no? Múltiplo de 5 metros. ¿Por qué? Porque es fácil replantearlo en campo, ¿no? En esas distancias. Vamos, entonces, si deseamos, podemos usar una, ya como longitud de transición de diseño, igual a 25 metros. Pero como longitud mínima de transición es 21. Pero ya como el diseño, es decir, como longitud de transición, sería 25 metros. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? Por favor, a través del chat, cualquier pregunta. Bien. Entonces, ahora vamos a entender esta gráfica, ¿ya? Que es justamente la gráfica donde nos muestra cuál es el comportamiento ya geométrico que tiene los bordes de la calzada respecto al eje de giro en el tramo de transición, ¿no? En toda la longitud de transición. Y justamente vamos a analizar para este caso, ¿no? Que es el caso más común, un caso general, ¿no? Cuando el giro es alrededor del eje. Es decir, el giro para la transición del peralte de bombeo se realiza a través de el eje, ¿no? El eje de la calzada. ¿Estamos? Entonces, si el eje de la calzada es nuestro eje de giro, debemos que analizar cómo es el comportamiento de cada carril, ¿no? Cada carril. ¿Estamos? Miren, aquí vamos a identificar cuatro puntos importantes y uno que ya lo conocemos llamado el PC, ¿no? Esta es la gráfica lineal, ¿no? El diagrama de curvaturas que lo hemos visto cuando hicimos el perfil, ¿no? Tenemos tangente y luego aparece una curva, ¿no? De acuerdo. Entonces aquí tenemos una curva de radio R. Obviamente en la tangente tenemos el de radio infinito, ¿no? Radio infinito. Estamos. Entonces acá es el PC. Acá empieza la curva. Ojo, acá empieza la curva. A partir de acá empieza la curva. Ya. Entonces nosotros estamos desarrollando la metodología, ¿no? o la teoría de la transición en base a la proporción que se desarrolla en tangente y en curva, ¿verdad? Entonces, identificamos los puntos notables, punto A, punto B, punto C. Obviamente estos puntos van a tener una progresiva y la finalidad es encontrar esa progresiva, ¿para qué? Para replantear en campo, bueno, porque ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿No? De todo, entender esta teoría, hacer estos cálculos, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? La finalidad, muchachos, es que como todo diseño geométrico que estamos haciendo es replantear en campo, ¿no? O sea,
Nuestra finalidad es que este diseño, que nosotros lo vamos a plasmar en planos, informes, en hojas de cálculo, lo que sea, se lleve a cabo, se realice, ¿no? se concretice físicamente en campo, en obra. Y justamente lo que estamos viendo ahora es cuál va a ser el comportamiento de la rasante, porque esto es a nivel de rasante, ojo, esto es a nivel de rasante, no estamos a nivel de subrasante. A nivel de rasante, ¿cuál va a ser el comportamiento de la calzada en el tramo de transición de bombeo a peralte? Y nosotros debemos tener especial cuidado porque cuando vamos a campo nosotros debemos definir niveles, pues, niveles, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de rasante? ¿Cuál es nuestro nivel de subrasante? Porque ya sabemos que entre la subrasante y la rasante, ¿qué está? La estructura del pavimento, ¿no? La estructura del pavimento. Y la estructura del pavimento es algo fijo, ¿no? No podemos tener tramos en donde tenemos más estructura del pavimento y otros tramos donde tenemos menos estructura del pavimento. Me refiero a la altura, ¿no? Porque la estructura del pavimento tiene un espesor fijo, a menos que ya sea por un tema de suelo, ¿no? Por un tema de suelo, ya en algunos tramos el pavimento puede ser mayor que en otros, ¿no? Pero ahí ya se hace un análisis en cuanto a la subrasante, qué cota debe tener. Pero lo que nosotros estamos analizando ya es la rasante. La rasante no puede variar, ¿no? No es que por el que hay un tramo de mal suelo, nuestra rasante tiene que bajar. No, no es así. Nuestra rasante es la que corresponde, ¿no? La que corresponde al diseño. Ya de acuerdo al tipo de suelo podemos hacer un mejoramiento, ¿no? Irnos a zona de corte, de relleno, todo, pero la rasante se va a mantener, ¿no? Se va a mantener. Entonces, estos 4 puntos debemos saberlos ubicar en campo, ¿no? Luego de un replanteo, para definir los niveles, pues, ¿no? De nuestra rasante. El primer punto, el punto A, justamente aquí empieza nuestro tramo de transición. El punto A es un punto en tangente, ¿no? Como vemos, todo este tramo es tangente. Desde aquí hasta aquí, todo este tramo es tangente. Y aquí empieza la curva. Pero como esta teoría dice que el peralte se debe desarrollar una proporción en la tangente, quiere decir que aquí, en la tangente, ya la sección, la calzada, debe sufrir un cierto cambio. Por eso, se identifica el punto A como punto de inicio de esa transición, ¿no? En donde, por estar en tangente este punto A, la inclinación de cada carril es igual al bombeo. Luego vamos a pasar a un punto B, en donde ya el carril que va a sufrir la mayor variación. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está la curva. La curva es hacia la derecha. Si es a la derecha, ¿quién sufre la variación mayor? El carril izquierdo, ¿no? Ojo. Fíjense, es curva a la derecha. ¿Qué carril sufre la variación mayor? El carril izquierdo, ¿no? Carril izquierdo. Ojo, carril izquierdo. Vamos. Ya. Entonces el carril izquierdo, lo que hace ya en el punto B, miren, va a tener una inclinación igual a 0. Se aplana. Por eso a esta longitud se le conoce como tramo, ¿no? O longitud de aplaneamiento. ¿Ya? Aplaneamiento. ¿Ya? Porque pasa de menos bombeo a tener 0. Luego viene un segundo tramo de B a C, en donde vamos a pasar, mira, de 0 a B. Es decir, va a tener una inclinación B, pero positiva, pues, ¿no? Aquí tiene una B negativa, aquí tiene 0, aquí tiene una inclinación igual al bombeo, pero ya positivo, el carril izquierdo, ¿verdad? Si se fijan, miren, de A a B pasa de menos B a 0, y de 0 a C, y de B a C pasa de 0
AB positivo. Es decir, como que el A sería el simétrico de C, ¿no? Para el carril izquierdo, ¿verdad? Porque el carril izquierdo tiene menos B en A, pero en C tiene más B. Es decir, se vuelve simétrico, nada más gira hacia arriba, ¿no? La misma proporción. Eso quiere decir que esta longitud de A a B, la longitud de A a B va a ser igual a la longitud de B a C. Por eso, esta también es longitud de aplaneamiento. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros determinamos, ponemos X a esta longitud también tendrá una longitud de X. ¿Estamos? La misma longitud. Luego, vamos a pasar de C al PC. Mira, a ver, del punto C al PC. En donde miren, aquí en el PC debemos nosotros definir, ¿no? ¿Qué proporción estamos desarrollando en tangente? Entonces aquí, ojo, voy a poner acá, proporción del peralte en tangente. Acá debemos saber cuál es la proporción del peralte en tangente, ¿no? Y eso depende del peralte, ¿no? ¿Cuánto es mi peralte? ¿Cuánto es mi peralte? Entonces yo, de acuerdo a esa tabla, defino, ¿no? ¿Qué proporción es? Para este caso, mira, para esta gráfica, se está usando esto, ¿no? Proporción normal del peralte desarrollado en tangente 0.7. Como ejemplo, vamos a usar una proporción normal, 0.7 de P. ¿De acuerdo? Entonces yo les digo, numéricamente, a ver, habíamos dicho que nuestro peralte es igual al 5%, nuestro bombeo es igual al 2%, ¿de acuerdo? Nuestra calzada, ancho de calzada, se denota con la letra C, no, es 7 metros 20, ¿de acuerdo? Ancho de calzada C, pero para este ejemplo es A, mira, vamos a ponerle A entonces. A, el ancho de calzada es 7 metros 20, 7 metros 20. Entonces, decimos, proporción normal, ¿no? 0.7 de P. Un peralte igual a 5% tiene una proporción normal, ¿no? Está entre 4.5 y 7. Bien. Entonces, aquí en el PC debemos identificar qué proporción se va a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la calzada, es decir, cada carril va a tener una inclinación justamente a eso, ¿no? En base a la proporción que desarrollamos. Para este caso es 0.7 de P. ¿Qué quiere decir? Que esto es 0.7 de P y la otra, no, o sea, toda la calzada tiene una inclinación 0.7 de P. ¿De acuerdo? Toda la calzada tiene una inclinación 0.7 de P. Y en el punto D, y adentro de la curva, ¿no? En este tramo ya se va a desarrollar todo lo que falta, pues, para completar el peralte, el 100% del peralte. Aquí, en el punto D, ya tenemos el peralte completo. Peralte completo. ¿De acuerdo? El peralte completo. Cada carril va a tener una inclinación igual al peralte en el punto D. ¿Estamos? Y todo esto, muchachos, todo esto es la longitud de transición, ya que nosotros definimos como diseño, no la mínima, sino de diseño, ¿no? ¿De acuerdo? La que escogemos como diseñadores. ¿Estamos? Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si todo esto es LT, es decir, la longitud de transición, esta parte de aquí, de acuerdo a la proporción, sería 0.7 de LT, para este caso, ¿no? De 0.7, y esto sería el 0.3 de LT, ¿de acuerdo? Como longitud.
¿Y cómo se determina la longitud de planeamiento? Bueno, la longitud de planeamiento se determina ya haciendo esta gráfica, en donde nosotros vamos a obtener o a graficar, ¿no? A identificar, perdón, triángulos, ¿no? En base a longitudes y alturas o desniveles, vamos a definir ángulos, triángulos, perdón, y por semejanza vamos a determinar la longitud de aplaneamiento. Una vez determinada la longitud de aplaneamiento, determinamos pues las progresivas de cada punto, ¿no? El punto A, B, C, bueno, el PC ya se sabe la progresiva, y el punto D, ¿no? Por eso, en base al PC se calculan todas las progresivas, ¿no? Todas las progresivas. Y luego debemos determinar los desniveles. ¿Por qué? Porque con los desniveles vamos a determinar las cotas de los bordes. Porque, ojo, nosotros tenemos, si yo dibujo aquí una sección, nosotros ya tenemos la cota en el eje, pues, ¿no? La cota de la rasante en el eje, ¿cierto? Ya lo tenemos, pues, porque nosotros hemos diseñado ya el perfil longitudinal. Al tener la cota de la subrasante, le sumamos la altura del pavimento, ¿no? La estructura del pavimento, tenemos o no la cota de la rasante, ¿cierto? Si tenemos la cota de la rasante, ¿cómo determinamos la cota de los extremos? Porque eso es lo que nos interesa, pues, para el replanteo en obra. No tanto la cota del eje como la cota de los extremos. Para eso, pues, es esto, ¿no? Es esta gráfica, en donde vamos a determinar los desniveles respecto al eje de giro, al centro de cada borde, ¿no? Borde interior, para este caso, borde exterior, ¿no? Para este caso, ¿no? Donde la curva es a la derecha. Ese es el objetivo, determinar las cotas y las progresivas, en donde tenemos la sección A, la sección B, la sección C, el PC y la sección D. ¿Por qué? Porque esto en campo lo tenemos que replantear, ¿no? Los niveles del eje y de los bordes. Bien, a ver, ¿cómo entonces interpretamos esta gráfica? Esta gráfica lo vamos a interpretar así, ¿no? Es como si graficáramos en un plano cartesiano progresivas y acá desniveles. Desniveles, ¿no? Desniveles calculados en base, por ejemplo, al giro alrededor del eje, ¿no? ¿De acuerdo? Respecto al eje de giro, ¿qué desnivel tenemos? Y habíamos definido que hacia arriba es positivo, ¿no? Hacia arriba, es decir, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿no? Respecto a este punto, ¿no? Y miren, en el punto A, ¿qué tenemos? Este es nuestro eje de giro, es decir, es nuestro centro, es este, con otro color lo voy a hacer. Es este punto, esto es este punto, ¿ya? Como ambos bordes, tanto el borde interior como el borde exterior, ¿no? Están por debajo, ¿no? Por debajo, quiere decir que están aquí, ¿no? En aquí. Y de acá hacia atrás, ambos, porque están en tangente, van a estar abajo, ¿no? Por eso se representa esto como una línea aquí, ¿no? Hasta este punto, ambos, borde interior y borde exterior, debajo del eje a una altura que nosotros debemos definir. Una altura igual a un desnivel igual a este valor, mira, A, que es el ancho de la calzada, por B, que es el bombeo, entre 2. Ese es el desnivel. A ver, calculen. A, 7,60 metros, por B, bombeo, 2%, por entre 2. ¿Y por qué entre 2? Porque estamos calculando el desnivel para cada carril. Y la calzada es el todo, ¿no? 7,20 metros. Cada carril sería 3,60. Bueno, su compañero dice 0.036. ¿Ya?
Ese es el desnivel entonces que tiene cada borde en la sección A, ¿no? Obviamente es un desnivel negativo, ¿no? Porque está abajo. Si nosotros calculáramos la cota de los bordes en este punto, lo que haríamos es, de la cota del eje, restaríamos, ¿no? Porque está debajo, ¿no? Del eje. ¿Está bien? Por eso es importante entender dónde estamos con desnivel o pendiente positiva y dónde estamos con desnivel o pendiente negativa, ¿no? Por debajo del eje de giro es negativo, por encima es positivo. Y lo voy a poner por si acaso, ¿no? Acá es positivo y por debajo del eje de giro es negativo. Ojo, este es el eje de giro. ¿No? Positivos, negativos, ¿ya? Mejor así. Bien, a ver, continuamos. En el punto B vamos a tener miren, en el punto B, el borde interior se mantiene menos B, ¿no? Menos bombeo. Por eso acá el borde interior se mantiene aquí, mira, recto, ¿ven? Pero el borde exterior, que es ya las líneas entrecortadas, el borde exterior se vuelve cero. Este es el borde exterior. Miren, al borde interior, esta es la representación del borde exterior. Esta es del borde interior. ¿Ya? Entonces el borde exterior se vuelve cero. Aquí tenemos una longitud de aplaneamiento, ¿no? Aplaneamiento, ¿no? Que es igual a X. Del punto B al punto C, lo que vamos a tener que es que en el punto C, la inclinación de los bordes, borde interior, borde exterior, para que no se confundan, tengo que cada carril, mira, va a tener una inclinación igual al bombeo, pero el carril derecho va a tener una inclinación negativa, el carril izquierdo una inclinación positiva, ¿no? Igual a lo que habíamos calculado, pues no, 0.036, eso quiere decir que esto es 0.036 positivo y esto sería 0.036 negativo, ¿no? Cuando calculamos las cotas, aquí el borde exterior va a tener una cota mayor que el eje, mayor que el borde interior, ¿no? Eso creo que se entiende fácil eso. Bien, eso es en el punto C. Ahora pasemos al punto PC. En el PC, nosotros tenemos que el peralte es 5%, el ancho de calzada es 760. La proporción del peralte a desarrollar en tangente es el 70%. Eso quiere decir que aquí se desarrolla, hasta aquí habríamos desarrollado el 70% del peralte. A ver, por eso se multiplica por 0.07, ¿no? El factor de proporción. A ver, determinen aquí el valor. Determinen cuánto sería. .063. Muy bien. 0.063. Y lo mismo sería para el carril derecho, ¿no? O el borde interior, lo mismo. Va a tener ese desnivel. Nada más que acá es positivo, ¿no? Acá es positivo y acá es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí en el PC, ambos tienen una inclinación igual al 70% del peralte y un desnivel de 0.063. ¿Exacto? Pasamos al punto D. En el punto D ya tendremos desarrollado el peralte completo. Por eso aquí miren cómo se calcula. A, ancho de calzada, por peralte completo entre 2. Es entre 2, ¿por qué? Porque es para cada carril, ¿no? O sea, a lo que el 2, quiero que entiendan que divide no es tanto al peralte, sino al ancho de calzada, ¿no? Porque es para cada carril. Entonces,
calculen, ¿cuánto sería 720, perdón, por peralte, que es 5% por entre 2, 0.09. Aquí tenemos entonces un desnivel de 0.09 y lo mismo para el otro carril, ¿no? ¿Por qué? Porque, y quiero que se den cuenta, a partir del punto, no, con este color no se nota. A partir del punto C, si se dan cuenta, miren, la calzada ya va a tener una misma inclinación, ¿no? A partir del punto C, la calzada tiene una misma inclinación. Y de ahí en adelante, hasta este punto, es decir, cada carril va a tener una misma inclinación, pero uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Pero digamos, el cambio va a ser simultáneo, ¿no? El cambio va a ser simultáneo para cada carril. Mientras uno baja una cierta cantidad, el otro sube esa misma cantidad, ¿no? Por eso, desde el punto C al punto D, ya la calzada tiene la misma inclinación. ¿De acuerdo? Estamos. Perfecto. Entonces, aquí lo que se hace ya, pues, es determinar por semejanza. Y miren, ¿ven? Determinamos, a ver, la longitud de transición, ¿cuánto es? Habíamos determinado que es 25, ¿no? Íbamos a usar 25, porque la mínima es 21, pero vamos a usar 25. El 70% de 25, ¿cuánto es? $17.5. Quiere decir que esto es 17.5 metros y el otro es 7.5, ¿no? 7.5 metros. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hallamos la longitud de aplanamiento? O sea, SX. Eso ya lo hacemos por semejanza, ¿no? Vamos a identificar un triángulo en donde podemos aplicar la semejanza. ¿De acuerdo? La semejanza. Y la podríamos aplicar, por ejemplo, aquí, ¿ven? Aquí. No. Porque tenemos que ver es donde el cambio se realiza ya de manera lineal. Y de manera lineal se realiza en este tramo. De PC, del C al PC. Entonces, del C al PC en este triángulo, ¿no? Aquí, en este triángulo, vamos a aplicar la semejanza. Porque esto sería, la longitud aquí sería 0.7 DLT menos 2X, ¿no? Menos 2X. Y aquí tendríamos el desnivel, ¿no? El desnivel calculado, ¿no? Que sería 0.063 menos 0.036, ¿no? Esto es semejante a esto, ¿no? Al triángulo que va desde aquí, 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 ¿no? Es semejante ese triángulo. Entonces, ahí vamos a determinar la longitud de empalme, pero de aplanamiento, aplicando semejanza. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, esto más claramente lo vamos a ver en otro ejemplo ya numérico desarrollado. Lo vamos a explicar a continuación. Pero creo que hasta ahí han entendido. Ya faltaría nada más lo de calcular las cotas y luego las progresivas, ¿no? Que es en base a la longitud de aplanamiento. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo de aplicación, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Entonces, así como hay eje de giro alrededor del eje de la calzada, también hay giro alrededor del borde interior, ¿no? En donde el borde interior, miran, no va a variar. El que va a variar es el borde exterior y al mismo tiempo el eje varía. A partir de este punto varía el eje, ¿no?
Y también hay el caso en donde se gira alrededor del borde exterior. Miren, el borde exterior no varía, el que varía es tanto el eje, no el eje, como el borde interior. Pero, ¿no? Dado un peralte y una inclinación máxima, dice la longitud necesaria para desarrollar el peralte en los casos B y C, que son giros alrededor del borde exterior y giro alrededor del borde interior, dice, son mayores, ¿no? Es decir, en esos casos se desarrollan mayores longitudes a la del caso A. Por eso no se usa, ¿no? Porque la idea no es buscar mayores longitudes. La idea es buscar longitudes necesarias para la transición, ¿no? Estos casos de giro alrededor del eje interior, del borde interior o del borde exterior, se usan en casos puntuales, ¿no? Y lo vamos a mencionar aquí. Miren, el giro del peralte se hará en general alrededor del eje de la calzada. En casos especiales, como por ejemplo en terrenos excesivamente llanos, o sea, muy planos, cuando se desea resaltar la curva, puede realizarse el giro alrededor del borde interior. Alrededor del borde interior. ¿Estamos? Entonces, no nos compliquemos y tenemos que usar el caso en donde el giro es alrededor del eje de la calzada. ¿De acuerdo? Es como cuando diseñábamos curvas verticales, ¿no? Las curvas verticales por lo general o generalmente son simétricas. En casos excepcionales son curvas verticales asimétricas, ¿no? Por eso mejor diseñamos simétricas, salvo en puntos específicos se tendría que diseñar asimétricas. Y pasa lo mismo aquí, ¿no? En cuanto a esta transición que hay de bombeo a peralte, de peralte a bombeo, la norma hace un reajuste a la longitud de tangente mínima que debe existir entre curvas del mismo sentido. Nosotros, si recordamos nuestras primeras clases en donde hemos visto las longitudes mínimas o máximas de tangente, teníamos que hay longitud mínima por curvas tipo S, ¿no? Y longitud mínimas por curvas tipo O. Tipo S es cuando son curvas y contracurvas, y tipo O cuando son curvas en el mismo sentido. Y si se dan cuenta, si recuerdan, las curvas en el sentido en O son mayores, ¿no? Estas son mayores a las del sentido contrario, ¿no? Lo que hace aquí la norma es, en base a las longitudes de transición que debe haber para cada curva, hace un reajuste en cuanto a las curvas del mismo sentido para que la tangente no mínima para este tipo de curvas, ¿no? Configuraciones de curva, tangente, curva, ¿no? Se reduzca esa longitud de tangente. Es decir, si nosotros tenemos tangente, curva, tangente, curva, ¿no? Lo que nos dice la norma que esta longitud entre este PT y este PC, ¿no? Entre este PT y este PC, ¿no? La tangente, ¿de acuerdo? Se va a definir mediante este cuadro, esta longitud. Ya por tema de transición, la vamos a reducir un poco, ¿no? Por eso tenemos, para nuestro caso, para una velocidad de 50 kilómetros por hora, que es nuestra velocidad de nuestro trabajo, la longitud mínima entre curvas del mismo sentido, de tangente, ¿no? La longitud mínima de tangente va a ser 70 metros, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya por el tema de transición se hace un reajuste en curvas del mismo sentido, pero en curvas opuestas se mantiene, ¿no? Creo que es para 50 es 69, creo. Entonces está por ahí, pues, ¿no? 69 y 70, casi lo mismo.
Los peraltes mínimos se dan en ciertos radios, ¿de acuerdo? Las curvas con radios comprendidos entre los valores indicados en la tabla 304.06 para cada velocidad directriz mantendrá un peralte mínimo del 2%. Y por temas de drenaje, muchachos, y lo hemos visto cuando hemos analizado el concepto de bombeo, la inclinación mínima de la calzada tiene que ser del 2%. Es decir, cada carril deberían tener 2% como mínimo, salvo en los tramos de transición, ¿no? Hemos visto que en el tramo de transición, en un momento, uno de los carriles tiene una pendiente del 0%, ¿no? Y luego va aumentando hasta llegar al peralte, o al bombeo y luego al peralte, ¿no? Pero es por el tema de transición, no tanto por el tema de que la calzada se esté diseñando con 0%, ¿no? Sino por el tema de transición. Por eso, siempre la inclinación mínima de uno de los carriles o de la calzada es de 2%. No puede ser menos que eso. No podemos tener calzadas diseñadas con 1% o 0%. ¿De acuerdo? Mínimo es 2%. Entonces, ¿cuáles son esos radios sobre si nosotros vamos a esas gráficas donde obtenemos los peraltes y tal vez no hay valores para estos radios, ¿no? Para estas velocidades, ¿no? Y estos radios, no hay gráfica, entonces la norma nos dice que como mínimo debemos usar 2% para este rango de velocidades y para estos rango de radios. ¿De acuerdo? Mínimo entonces peralte 2%. Mínima inclinación de la calzada va a ser del 2%, ya sea en curva o en tangente. ¿Estamos? Bien, muchachos. Entonces, vamos de manera inmediata a ver el tema del sobreancho y ver el tema del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿O quieren tener un receso de 10 minutos? A ver, en el chat escriben un receso de 10 minutos. La cosa que a las 10 en punto continuamos hasta las 10 para las 11. Ya, entonces a las 10 en punto, por favor. Ya, 10 en punto, continuamos